Hola amigos, a través de este video les quiero compartir una reflexión eh, y algunos pensamientos. Hablando de pensamientos, les voy a hablar de los pensamientos de Dios. En el libro de Salmos, en el capítulo 139, es un salmo del rey David. Y el rey David sí conocía los pensamientos de Dios, porque lo que él escribía lo sentía, porque lo conocía los pensamientos de Dios. Y el Salmo 139, el versículo 6, el Salmo 139 habla de la omnipresencia y omnisciencia de Dios. Él conocía la omnipresencia y la omnisciencia de Dios. Y te lo leo en el nombre del Padre, del Hijo y a través del Espíritu Santo. Espíritu Santo trae revelación, conocimiento, sabiduría desde lo alto a las personas que van a escuchar este video. Te entrego tu palabra en tus manos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. David decía así: tal conocimiento es demasiado maravilloso para mí. Alto es, no lo puedo comprender. Cuesta comprender lo sobrenatural de las cosas de Dios. Y en el versículo 7 dice, se preguntaba él, dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Bien, me viene a mi mente y reflexionando, ¿el rey David conocía la Biblia? No, pero sí conocía las Escrituras, porque las Escrituras, él como rey, lo tenía a su alcance, en sus manos. Entonces leía, aparte de tenerlo, porque era ley, en el libro de Moisés decía que los gobernantes, los reyes, tenían que tener los libros de la ley. No es que lo guardaba, sino que lo leía, por eso conocía a Dios. Y tenía el Espíritu Santo, y sí, lo tenía, porque él fue ungido por el profeta Samuel con aceite. Así que en aquellos tiempos, un profeta, un hombre escogido por Dios, enviado por Dios para que lo ungiera, y lo ungían con aceite y recibían el Espíritu Santo de esa manera, de esa forma. Entonces, bueno, hay dos cosas que él tenía: la revelación del Espíritu Santo. Además vemos en los libros que él ha profetizado también, y uno tiene la profesión, la profecía a través del Espíritu Santo de Dios. Bueno, hoy en día y en otros tiempos también ha pasado lo mismo, que hay muchas profecías, y actualmente también hay profecías profetizadas por hombres. Pero sí, el rey David tenía el don de la profecía, porque lo que él escribió en la Biblia, eso todo ocurrió. En el Salmo 40, te leo también, en otra versión, dice, le decía así David a Dios: Señor y Dios mío, muchas son las maravillas que tú has hecho y las consideraciones que nos tienes. Nada es comparable a ti.
quisiera anunciarlas, hablarlas de ellas, pero son más de las que puedo contar. Habla de consideraciones en esta versión. ¿Cuántas consideraciones tuvo Dios con el rey David? No voy a mencionar ninguna porque quiero continuar con los pensamientos de Dios. Y también las consideraciones y las maravillas que hizo con nosotros. Cada uno de nosotros sabemos. Entonces, para continuar sobre los pensamientos de Dios, en Isaías capítulo 55 habla sobre la misericordia gratuita para todos. Misericordia gratuita para todos. En el versículo 8 dice, porque mis ideas no son como las de ustedes, y mi manera de actuar no es como la suya. Así como el cielo está por encima de la tierra, así también mis ideas y mi manera de actuar están por encima de las de ustedes. El Señor lo afirma, lo decreta y lo afirma. Los pensamientos de Dios, las ideas de Dios, no son las mismas que nosotros. Entonces, en Jeremías 29:11 también decía, yo sé los planes que tengo para ustedes, planes para su bienestar y no para su mal, a fin de darles un futuro lleno de esperanza. Yo, el Señor, lo afirmo. Que tiene Dios planes de paz y de bienestar. Así que Dios es amor, lo dice Juan en su libro de Juan. Él conoció a quién, al Señor Jesús, y lo conoció a Dios también. Él puede decir que Dios es amor. Así que los planes que tiene Dios con nosotros no es de castigo. El castigo de Dios para todos con sus hijos es para corrección. El castigo de Dios para corregirnos cuando estamos haciendo algunas cosas mal. Siempre los planes de Dios es de paz y de bienestar. Entonces, Dios en el Antiguo Testamento profetizó a través de los hombres, distintos hombres. El profeta Miqueas, en el capítulo 4, profetizó sobre el reinado universal de Jehová, o sea que estaba profetizando sobre Jesús. Jesús vino a la tierra para reinar. Cuando Él nació, ya era el rey. Cuando nació Jesús. Y el plan y la idea de Dios, ¿cuál fue? Fue venir a la tierra reencarnado por un hombre llamado Jesús. Y ese fue el plan perfecto, la idea de Dios, reencarnarse como hombre, nacer como hombre y vivir como hombre a través de su Hijo Jesucristo. Cuesta entender esto, pero así fue y está escrito, y así, si uno cree lo que está escrito, entonces, bueno, así es el plan y la idea de Dios. En el versículo 12 de Miqueas capítulo 4 dice lo siguiente, pero esas naciones no conocen los pensamientos y los planes de Dios. ¿Cuáles son las naciones? Esas naciones. Hay muchas naciones, pueblos, hombres y mujeres que no conocen los pensamientos y los planes de Dios. Está profetizado. Hoy en día hay muchas personas, estoy hablando de personas que creen que son cristianos, que creen que son evangélicos, que creen que son
evangélicos pentecostales, que hay gente que creen que, bueno, diferentes doctrinas, que creen en Dios, sí, creen en Jesús, pero no conocen los planes y los planes de Dios. El plan perfecto, Dios tuvo una idea y así actuó. Jesucristo vino a nacer un día. Y en Mateo capítulo 4, antes le voy a decir algo que me viene, lo leí, hay un teólogo, un predicador que escribió lo siguiente, que de 100 personas cristianas, evangélicas, leen la Biblia. De los 100, una persona lee la Biblia y conoce a Dios, conoce a Jesús. Los 99 restantes leen la Biblia también, pero no conocen a Dios, los planes, los pensamientos de Dios. Capítulo 4 del libro de Mateo, dice en el 17, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Jesús empezó a predicar. He escuchado prédicas decir también que Jesús nunca predicó sino enseñó. Acá dice que Jesús comenzó a predicar. Y bueno, a veces por ahí leemos la Biblia y nos equivocamos. Y él decía que a las personas que se arrepientan, pero no está hablando de arrepentimiento de pecados, acá hay una gran diferencia. Él decía que hay que arrepentirse. En la Biblia la palabra significa arrepentimiento, cambiar la mente. Jesús le decía, bueno, cambien sus pensamientos, su manera de pensar, y bueno, lo que pensamos actuamos en cosas que estamos equivocados o hay cosas que estamos haciendo mal. Lo que Dios nos está diciendo, Él siempre quiere que cambiemos nuestra forma de pensar, nuestros pensamientos, para que tengamos los pensamientos de Él. Por eso Jesús decía así. Ahora luego sí, claro, los pensamientos malos producimos el pecado. El pecado que es una transgresión a los mandamientos, a las leyes, a los estatutos de Dios. Y muchas veces yo he escuchado prédicas que nosotros queremos, primeramente, como que le queremos obligar a la gente que acepte a Jesucristo en su corazón, porque lo vemos como pecadores nosotros. Y Dios y Jesús nunca ve como pecadores a los hombres o mujeres. Recién cuando alguien se acerca y busca a Jesús en aquellos tiempos, entonces Él decía, no peques más, tus pecados son perdonados. Pero son gente que buscaron a Dios. Hoy en día ocurre lo mismo. Así que nosotros tenemos los pensamientos de Jesús, sí, tenemos la forma de pensarlo cuando leemos Mateo, Marcos, Lucas, Juan, cuando hablan de Jesús. Ellos estuvieron con Jesús y contaron su vida, cómo fue y lo que hacía, porque Él enseñó a sus discípulos y muchísima gente. Él iba por los caminos enseñando y predicando. Entonces, para aclarar algo,
Marcos y Lucas no estuvieron con Jesús, pero bueno, ellos también escribieron esos libros porque alguno de sus discípulos que estaba con Jesús lo contaron y ellos escribieron esos libros y lo que hizo Jesús. Entonces a Jesús lo podemos conocer, sí, a través de estos libros, como la forma de pensar y la forma de actuar. Hoy muchísimos cristianos, evangélicos, queremos cambiar el mundo. Y Jesús en su tiempo no cambió nada en el mundo. Estaba gobernado esa nación, israelitas, por un gobierno, una nación extranjera. Estaban gobernando, lo estaban dominando los romanos, y tenían ejército y soldados atacando continuamente imponiendo sus leyes a una nación extranjera, a la nación israelitas. También había soldados del rey, porque había un rey en aquellos tiempos gobernando, tenía soldados, tenía un ejército ese rey. En los tiempos de Jesús también había soldados de los fariseos, de los sacerdotes. Así que estaban dominados, bueno, eran como una policía hoy en día también, ¿no? Y nunca Jesús atacaba en contra de los romanos, nunca atacó contra el ejército, lo respetaba autoridades. No cambió nada. Si Dios podía cambiar el mundo, lo podía hacer porque es Dios, pero Él no cambió nada. Siguió en los tiempos de Jesús y lo dejó actuar. Y Él estaba ahí. También había unas personas llamados celotes, le decían, eran que querían continuamente, era una guerrilla, continuamente estaban en contra, claro, con ese ejército, ese dominio extranjero que le estaba dominando, y ellos lo estaban continuamente combatiendo. Jesús, ¿qué hizo? No hizo nada. Dios no actuó. Y hoy en día pasan otras cosas diferentes, políticamente hablando. Hay gobernantes, hay presidentes, y queremos cambiar al mundo. Nosotros no vamos a cambiar a los gobernantes de diferentes países, no vamos a cambiar sus pensamientos. Y Dios lo deja actuar. Tenemos un presidente argentino, Fernández, que en su campaña política dijo que va a tratar en el Congreso, va a sacar la ley para que sea tratado en el Congreso sobre el aborto. Esa fue su promesa política. Y así lo hizo, lo que él prometió lo cumplió. En el Senado fue tratado, en el Congreso fue tratado, y aprobaron la ley del aborto. ¿Qué hizo Dios? No hizo nada. Así tiene que pasar la cosa. En el mundo hay cosas malas en contra de Dios. Y nosotros queremos cambiar al mundo. Los cristianos hemos orado, hemos ayunado, hicimos cadena de oración para que Dios cambie el pensamiento al presidente por esa ley. Y le pedimos a Dios también para que quite esta pandemia. Y continúa la pandemia. No sé hasta cuándo va a seguir, pero Dios va a continuar, no va a hacer nada. No podemos entender los pensamientos de Dios nosotros. Es difícil entender el pensamiento de Dios.
Y nosotros queremos cambiar el mundo, cambiar el pensamiento de Dios. Seamos realistas. Hay evangélicos que en estos tiempos han publicado cosas para meter miedo y no son de Dios. Hay muchas cosas que nosotros estamos haciendo mal. ¿Pero por qué lo hacemos? Porque tenemos nuestros pensamientos propios. Tal vez queremos cambiar los pensamientos y la idea de Dios. Y no lo vamos a cambiar nosotros. Porque no tenemos los pensamientos y las ideas de Dios. Ahora, ¿nosotros podemos tener los pensamientos de Dios? Sí, lo podemos tener, los pensamientos de Dios. En el libro de Primera de Corintios, capítulo 2, el apóstol Pablo dice en el capítulo 2 de Primera de Corintios, versículo 16, dice: ¿por qué? ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Es una pregunta. ¿Quién conoció la mente del Señor? ¿Quién le instruirá? Mas nosotros tenemos la mente de Cristo. Yo quiero tener la mente de Cristo. ¿Ustedes quieren tener la mente de Cristo? La podemos tener, pensar como Jesús pensó, pensar como Jesús actuó. ¿Cómo lo podemos saber? En la Biblia está. Y revelado por el Espíritu Santo. Podemos tener los pensamientos de Dios, lo que es bueno o mal, o cómo tenemos que actuar, o cómo vamos a actuar. Los bendigo enormemente en el nombre de Jesús. Muchos éxitos, prosperidad y victoria. Amén y amén.